Tienes que poner tu micrófono, Sebastián, no está. Ahí está, ¿no? Ahí sí. Ahí, ahora. Bueno, buenos días a todos. Que Dios les bendiga. Una bendición el poder compartir la palabra en este día. Hemos tenido algunas dificultades técnicas, pero ya estamos funcionando. Veo que a los que no pudieron, igual están viéndolo en YouTube. Hay 13 personas, hermanos y hermanas, imagino, conectados ahí. Así que bien, porque podemos tener este espacio y este momento para compartir y también que Dios nos pueda hablar en este día cuando continuamos esta serie. Y queremos aprovechar esta herramienta Zoom para proveer algunas cosas, a pesar que hoy día fallamos un poco, pero queríamos probar y esperemos que funcione. Zoom permite hacer unas votaciones, ya una especie de encuestas. Así que creo que esto nos puede servir para reflexionar un poco en torno a este tiempo que estamos viviendo y también para que Dios también nos hable, nos permita pensar acerca de cómo estamos viviendo este periodo de pandemia, este periodo de crisis. Y eso, a ver, Ronaldo, espero que estés por ahí y si puedes lanzar la votación. A todos les va a salir la votación y pueden votar. Es totalmente anónima y son dos preguntas. La primera es, ¿cuál ha sido el sentimiento predominante en esta crisis? Pueden responder ahí si ha sido frustración, ha sido empatía, incertidumbre, tristeza, enfado o ninguna. ¿Ya? Ahí cada uno se conocerá. Recuerden que es anónima, así que pueden votar. Y vamos a poder ver los resultados. Eso es lo interesante, porque de alguna manera podemos ver y mirarnos a nosotros mismos y reconocernos incluso en cómo nos vemos. Y la segunda pregunta, que está a continuación, ahí tienen que buscarla, bajan un poquito más, dice, después de esta crisis, ¿saldrás igual que antes, fortalecido o con incertidumbres? Ahí con toda la honestidad pueden responder. Y como ven, no creo que todavía no ven ustedes los resultados. Yo aquí ya lo estoy viendo. Vamos a esperar, vamos a dar 10 segundos más para que puedan votar. Lamentablemente los que están por YouTube no podrán participar, pero igual se pueden hacer la pregunta. Y ahí están los resultados. Tenemos que frente a la primera pregunta, la comunidad cristiana Cabarma dice que su sentimiento predominante al parecer ha sido la incertidumbre, ya 39%. Y después tenemos seguidamente la tristeza, para otros también la empatía, la frustración, y nadie se ha enfadado, al parecer nadie se ha enfadado, así que bueno. Pero también, el enfado también puede ser un sentimiento a veces legítimo frente a algo. Ya los salmos, me encantan los salmos porque muestran los sentimientos humanos frente a las circunstancias. Y la segunda pregunta dice, después de esta crisis, ¿saldrás igual que antes, fortalecido con incertidumbre, fortalecido mayoritariamente gana esa opción, y algunos también con incertidumbre, ¿cierto? Estamos claros que Dios está trabajando en nosotros y nos ha fortalecido en este tiempo y saldremos así, pero también, y es cierto, que tenemos incertidumbres y tenemos muchas aún. Tal vez podemos y esperamos pronto salir. Puedes dejar de compartir nomás, Ronaldo, muchas gracias. Puede ser que, y ya sabemos, ¿cierto? Que esperamos prontamente aquí en Madrid, estamos deseosos, ¿cierto?, de pasar de fase y poder ya salir al menos y estar un poquito más, con más espacio, poder visitarnos, poder hacer muchas de las cosas que hacíamos antes, pero se abren seguramente otras aristas de esta crisis que ya están, la crisis económica, hay crisis que se hablan psicológicas, ¿cierto?, temas de depresión, el personal sanitario también, frente a todo este tiempo de tanto estrés, de tanta presión, y seguramente habrá muchas otras cosas que nos volverán a enfrentar a nuevas realidades y a nuevas crisis. Y justamente lo que quería compartirles hoy día tiene que ver con eso. Y el mensaje de hoy día le he colocado como nombre el camino de la crisis. Ya estamos en esta serie, ¿cierto?, que queremos preguntarnos, ¿y ahora qué? Y no tenemos que esperar salir de la crisis para hacernos estas preguntas. La verdad es que en este mismo tiempo de
de crisis, es importante saber cómo recorrer este camino. Por eso le colocaba el camino de la crisis, y estaremos viéndolo en relación a David, ¿ya? Cuando David tiene que huir frente a la persecución que tiene de parte de Saúl. Pero antes de entrar en la historia propiamente tal, tenemos una situación de crisis, ¿cierto? Pero antes veníamos seguramente de lo que llamaríamos la normalidad. Y estamos hablando que después de esta crisis ya no hablamos de normalidad, sino que se habla de una nueva normalidad. Y pensaba un poco en estos distintos escenarios, cómo tenemos que enfrentarlo. Porque pensaba que la normalidad, si bien en un estado que nos podría parecer frente a la crisis, nos podría parecer un buen estado para el cual estar, porque justamente todo anda relativamente bien, puede ser muy engañoso también. Ya las situaciones de normalidades pueden esconder situaciones de colocadas en lugares equivocados. Si no, por ahí hay un micrófono Qué abierto. boludo eres, qué gobernado eres. Ya sea. Ahí creo que sí. Recuerden silenciar sus micrófonos. Ahí sí. Creo que aquí ya les puede silenciar también. Seguimos. Entonces, en estas situaciones las situaciones de normalidad pueden ser bastante engañosas, ¿ya? Como les decía, pueden esconder falsas confianzas, pueden esconder ídolos en los cuales, porque decimos que nos está yendo bien, podemos sentirnos confiados. Pero justamente, ¿qué hacen las situaciones de crisis? Una de las cosas que derrumban muchas de nuestras certezas, echan abajo muchas de nuestras seguridades. Por lo tanto, y cuando pensamos desde nuestra perspectiva cristiana, la crisis justamente, y si bien está muy repetido como frase, la crisis sí es una oportunidad. Justamente una oportunidad que Dios nos da para ver dónde estamos pisando, cuáles son aquellos lugares seguros en los cuales nos estamos sosteniendo. De alguna manera, el Evangelio a lo que nos llama es a colocar toda nuestra confianza en Dios por medio de Jesucristo, por medio de la ayuda del Espíritu Santo. Pero muchas veces la situación en la normalidad nos indica que no siempre hacemos eso. Por lo tanto, la crisis abre una oportunidad, ¿ya? Porque se trastocan aquellas cosas que considerábamos normales. Quedamos a la deriva, sin lugar firme donde pisar, y necesitamos recurrir y mirar a Dios para que Él nos enseñe y nos forme. Pero también en las situaciones de crisis hay otras opciones. Muchos en las crisis también los vemos, pueden buscar afirmar sus propias posiciones e interpretar los sucesos a la luz de sus premisas y de sus verdades. Puede haber una negación de la vulnerabilidad. Incluso se puede ser consciente de esa vulnerabilidad, consciente de esas falsas confianzas, pero nuestro orgullo puede llevarnos a reafirmar lo que queremos ser. Y puede ser eso un autoengaño que se puede sostener en el tiempo. Entonces, tenemos que preguntarnos acerca de qué es la crisis exactamente y cómo tenemos que vivir este periodo de crisis o cómo tenemos que andar en este camino de crisis. Porque después vendrá una nueva normalidad, pero no sabemos cómo también será esa nueva normalidad. Hay una alta probabilidad de que aún pasando toda esta circunstancia tan difícil, incluso pensándolo humanamente, lo más seguro, si vemos la realidad del corazón humano, es que volvamos a situaciones muy similares como antes, ¿ya? Y rápidamente nos olvidemos y sigamos viviendo nuestras vidas, sigamos cada uno preocupado de sus proyectos, de su propio éxito, de su propia forma de seguir y de servirse a sí mismo. Seguiremos cada uno a lo mejor detrás de sus propias verdades. Pero también podemos verlo con esperanza, y al menos como cristianos tenemos que verlo con esperanza y tenemos que verlo también con la perspectiva que Dios nos quiere dar. Por eso quiero que en este día podamos caminar de alguna manera y ver cuál es el camino de la crisis y cómo Dios nos puede enseñar en él. Y justamente en el relato bíblico que nos da Primera de Samuel acerca de David, nos muestra una situación de crisis para David. Ya les voy a hacer un resumen muy rápido, porque no quiero extenderme, este mensaje que tratamos de que sea preciso, por las circunstancias que nos coloca la virtualidad. Y rápidamente, tenemos que Samuel, siguiendo obediente a la orden divina, Samuel era un profeta, ungía en secreto a David. ¿Por qué? Porque el espíritu de Yahvé se había separado de Saúl, y un espíritu malo le había empezado a atormentar. De manera que Saúl, rey, el primer rey que tenía la monarquía de Israel, cayó en melancolía, en profunda tristeza, las cuales se fueron incrementando en el tiempo con ataques de violencia. Este pequeño y joven David, músico,
fue llamado por Saúl para tocarle el arpa y esto lo calmaba. David, en paralelo, se encuentra en una circunstancia frente a un Israel temeroso, frente a los filisteos, derrota, y todos sabemos esa historia, derrotando a Goliat. De un momento a otro, toda la atención de Israel se dirige hacia su persona. Dice que después de derrotar a los filisteos, de derrotar a Goliat, las mujeres dicen que salían en los pueblos a cantar, decían que Saúl ha matado a sus miles y David a sus 10.000. De un momento a otro pasó desde el anonimato, pasó a una fama y a un reconocimiento del pueblo. David es llamado por Saúl, como decíamos, para tocarle el arpa, lo coloca también a cargo del ejército y tiene la aprobación del pueblo y de los siervos de Saúl. Pero algo empieza a suceder en Saúl. El Espíritu de Dios ya no estaba con él y empieza a nacer una profunda envidia frente a lo que ocurría con David. De un momento a otro, estando juntos, le arroja una lanza y empieza a desarrollar un odio premeditado, pero que oculta. Lo trata de colocar delante de la línea de batalla, frente a los filisteos, para que pudiera morir David en medio de la batalla. No le funciona. Al contrario, David prosperaba en sus acciones. Dios lo acompañaba en todo esto. Saúl finalmente hace explícito sus sentimientos e intenciones y ataca nuevamente a David y este tiene que definitivamente huir. Se dirige donde el profeta Samuel. Saúl lo persigue hasta ese lugar, pero Dios algo hace ahí y es derrotado, dice, en una situación muy particular por el espíritu de los profetas. Entra en un trance profético, literalmente, y no puede alcanzar a David. En tanto, Jonatán, que era hijo de Saúl, profundo amigo de David, intenta apaciguar la ira de Saúl, pero no da resultado. Saúl sigue empeñado en perseguirle. David sigue huyendo. Tiene que escapar ahora de su tierra. Se dirige a Nob, donde debe asegurar, y para eso tiene que inventar cosas, que estaba en una misión secreta de parte de Saúl. Llega donde un sumo sacerdote que le entrega los panes consagrados, le entrega incluso la espada de Goliat. Sigue huyendo. Huye donde Aquis, un rey de los filisteos, pero se le reconoce ahí como el vencedor de Goliat y tiene que seguir escapando y logra salvar su vida fingiendo estar demente. Muchos se acordarán de ese relato. Se tiene que hacer el loco para que no le reconozcan los filisteos. Les relato todo esto para que vean un poco cómo es la crisis de David. Después lo echan de la ciudad, se refugia en una cueva, la famosa cueva de Adulam, donde se encuentra con otros hombres que están igual de abrumados y llenos de problemas como él. Se refugia después en un bosque en el territorio de Judá. En tanto, Saúl sigue persiguiéndolo, incluso matando, cuando llegó de estos sacerdotes que le habían pasado la espada y los panes, acaba con ellos, y lo sigue por distintos lugares. Para avanzar rápidamente, hay 3 hechos particulares que quiero contarles. Una es que 2 veces David tiene en sus manos el poder acabar con la vida de Saúl. En la persecución, en un momento dentro de una cueva está David y Saúl se esconde en la misma, o se refugia en la misma cueva, y David está en ese lugar y tuvo la oportunidad, pero él entiende, y hay un corazón que nos muestra la escritura de cómo era justamente el corazón de David, y no acaba con su vida, porque él no quería tocar a quien había sido el ungido del Señor. Saúl pareciera arrepentirse de su empresa de perseguir a David, pero rápidamente vuelve a la persecución. En otra escena, estando en un campamento, Saúl se duerme y David los ve, logra acercarse y les toma una de sus espadas, les despierta después y nuevamente tenía la posibilidad de acabar con Saúl, pero no es así porque justamente él no quería actuar por su propia cuenta. Y Saúl, nuevamente la historia como que se repite, se arrepiente, pero después vuelve a su empresa de perseguirle. Y así suceden un montón de otras cosas. Y tenemos a un David en una profunda crisis, escapando de Saúl y viéndose comprometido profundamente con su propia vida. Entonces creo que este relato de la vida de David en esta primera etapa nos puede hablar mucho a nosotros. Y hay 3 cosas que creo que podemos reflexionar. Por eso el título de esto, El camino de la crisis. Y como primer punto, podemos decir que la crisis no es un paréntesis en nuestras vidas. El camino de la crisis no es un paréntesis en nuestras vidas. Podríamos muchas veces pensar que justamente este periodo de crisis y tener el deseo legítimo incluso de que pase prontamente. ¿Para qué? Para volver a nuestras vidas. Y a lo mejor muchos están así, han colocado una pausa en su vida mientras pasa todo y después vuelven. Pero creo que cuando lo vemos como un paréntesis caemos en un grave error.
porque justamente nos estamos viendo que el camino de la crisis tiene mucho que enseñarnos. Y como cristianos, el camino de la crisis es un camino recurrente, que lo vamos a experimentar constantemente. Todos aquí hemos experimentado diferentes crisis personales, crisis en relación a nuestra propia debilidad, nuestro propio pecado, crisis familiares, a lo mejor otras crisis matrimoniales, otros han tenido crisis en sus trabajos, hemos tenido crisis sociales, ahora tenemos una crisis sanitaria. Y como les decía, y seguramente tendremos nuevas crisis. Para el cristiano es bueno preguntarnos qué significa el camino de la crisis. Si nos fijamos en David, quien tenía un corazón agradable ante los ojos de Dios, pasó del anonimato a una tremenda fama. Pero rápidamente pasa a una situación de tener que estar huyendo, escondiéndose en cuevas, huyendo por el desierto, tiene que escapar de su propia tierra. Y se inicia justamente un periodo de crisis, y que al parecer no fue corto. Ya a los 30 años, David fue proclamado como rey de Judá, y si pensamos que cuando mató a Goliat podría haber tenido alrededor de 20, 21 años, o por ahí, estamos hablando que hubo un periodo bastante largo, de al menos una cantidad de años considerable, donde estuvo en esta situación de crisis constante, teniendo que huir constantemente de Saúl. Entonces, como les decía, la situación de crisis es algo que lo tenemos asegurado como cristianos, porque vivimos en un mundo roto, y mientras así sea, experimentaremos diversas crisis. Lo veíamos como cuando Dan nos predicaba con el ejemplo de María. María, una joven que Dios la llama, que puede ser la madre de Jesús, enfrenta distintas crisis en su propia vida. Incluso Simeón, cuando está con ella, antes de que nazca su hijo, ya le dice que una espada atravesará su alma. O sea, ya le está anunciando una crisis profunda que iba a tener y que después se iba a cumplir cuando ella está bajo la cruz viendo cómo moría su hijo. Entonces la crisis es algo que tenemos asegurado. Y algo es un camino por el cual tenemos que transitar. Son parte de nuestra vida. Pero creemos que Dios precisamente está en medio de nuestras crisis. Porque así Él lo ha prometido. ¿Por qué no es un paréntesis? Porque simplemente Dios está ahí. Y eso es suficiente. No puede haber áreas de nuestra vida que sean un paréntesis. Un paréntesis donde pareciera que Dios no está. Donde solo nosotros, un paréntesis que es un lugar de refugio solo para nosotros, para que nadie nos toque, para que nadie nos hable, para que nadie profundice nuestro corazón y para después volver a una nueva normalidad y quitar el paréntesis. Cuando hablamos de un Dios soberano, estamos hablando de un Dios que controla también esos espacios de paréntesis. Por lo tanto, es mejor decir que no existe el paréntesis, porque Dios está, y en el cristiano Dios está presente en medio de las crisis. No sabemos muchas veces el porqué de las crisis, y esa es una pregunta recurrente en este tiempo. ¿Por qué? Y a lo mejor no tenemos la respuesta, pero algo sí sabemos. Sabemos que Dios está. Sí, Él está con nosotros. Y no está solo mirándonos en nuestras crisis, sino que está activamente presente. Mientras preparaba el mensaje, se me venía a la mente cuando muere Lázaro. Jesús está presente. Está presente, y fíjense en la manera en que estuvo presente. Dice que Jesús lloró. Lloró junto a esa familia que Él amaba. O sea, Jesús se identifica con su dolor. Jesús sabía que iba a resucitar Lázaro, él iba a resucitar justamente a los días siguientes. Pero Jesús estaba presente en el dolor y llora junto a ellos. Entonces Dios está presente en el camino de la crisis. Hay un sentimiento natural de escapar de las crisis y es algo normal en todos. Pero el problema es que no logramos ver y hacernos conscientes de lo que Dios puede hacer en medio de ella. Solo esperamos que nos saque prontamente. Y para eso necesitamos estar abiertos en nuestros corazones. No solo pensar en esto como un paréntesis para retomar nuestras vidas, sino que esto es parte de nuestra vida. Las crisis son parte de nuestra propia vida. A lo mejor esto puede generar, las crisis pueden generar, como les decía, más preguntas que respuestas. David debe haber tenido muchas preguntas. ¿Por qué tengo que pasar esto? ¿Qué he hecho? Porque justamente no había nada que nos diga la Escritura que David hubiese hecho para caer en esta crisis. Y al contrario, se nos habla de su corazón agradable ante los ojos de Dios. Y esto se lo hace saber a Saúl. ¿Por qué me persigues? Es injusta esta empresa que tú has seguido. Le dice que él no ha tenido ninguna mala intención para con él. Resulta incomprensible el vivir aquella persecución. Podría incluso haber pensado que Dios lo abandonó, pero no es así. David, si ve algo, es que esto no es un paréntesis en su vida, sino que Dios está presente con él y está actuando en él. No lo entiende del todo, pero sí percibe
su accionar en medio de la crisis. Entonces en David vemos un corazón abierto a reconocer esa presencia de Dios con él. En la cueva de Adulán, donde se refugia con 400 hombres que están igualmente afligidos, expresa en relación a la crisis, dice, y lo leímos recién en el Salmo 57, me encuentro, dice, en medio de leones rodeado de gente rapaz, sus dientes son lanzas y flechas, su lengua una espada afilada, pero tú, oh Dios, estás sobre los cielos, tu gloria cubre toda la tierra. En medio de esa crisis, él reconoce que Dios está, que la gloria de Dios cubre absolutamente todo y él se siente cubierto por eso. Por eso habla también de esta ala que lo cubren y le dan amparo. Él tiene la certeza de la presencia real de Dios con él, porque a lo mejor no tiene la respuesta, pero la presencia del Señor es su refugio. Como segundo punto, en el camino de la crisis, el camino de la crisis nos da una nueva comprensión de las circunstancias. Como les decía, David, pastor joven desconocido, pasa a ser un valiente guerrero admirado por su pueblo. Las circunstancias parecían favorables para David, pero esas circunstancias favorables, cuando yo hablaba de la normalidad, esconden riesgos muy profundos. El peligro de las buenas circunstancias, cuando no se viven con un corazón adecuado, pueden confundir dónde colocamos nuestra confianza, pueden colocar nuestra confianza en el lugar equivocado, pueden alimentar también nuestra autosuficiencia y así un montón de otras cosas, cuando nuestro corazón no está bien fundado y cuando no ha sido trabajado. Existe el peligro humano real, incluso, de que la soberbia o el orgullo se hagan patentes en medio de los buenos tiempos. David había sido ungido y había obtenido la victoria frente a Goliat, la principal amenaza de Israel. Pensaríamos que estaba listo para colocarse al frente de Israel, más cuando Saúl había sido abandonado por el Espíritu de Dios. Pero ahí justamente viene la crisis. Dios permite la crisis. Y los sucesos que le ocurren a David muestran la mano de Dios trabajando en su corazón. Es paradójico porque dice que él tenía un corazón agradable ante los ojos de Dios, pero aún así necesitaba ser trabajada su vida. ¿Y cómo es trabajada? Por medio del camino de la crisis. Cuando la crisis estalla para David, ni la amistad de Jonathan ni el renombre profético de Samuel pudieron protegerlo. En su vida tuvo que inventar, como les contaba, esta misión secreta, se tiene que pasar por demente. Sus acciones, fíjese, serían después recompensadas por el pueblo, por su propio pueblo, con mal agradecimientos. Los habitantes de un pueblo, Keila, quien había salvado de la mano de saqueadores, lo querían entregar a Saúl y sus compatriotas, lo delataron 2 veces, de manera que no podía estar seguro ni en su propia ciudad natal. Pero fíjense que mientras más era sacudida la confianza de David, a lo mejor en su propia fuerza o en su propia inteligencia, más se revelaba el Señor como sustento seguro. Es decir, mientras disminuía su fuerza y su propia inteligencia, mientras disminuía el riesgo de la autosuficiencia, más se revelaba, por otro lado, el Señor como el sustento seguro en medio de la crisis. Fíjense cómo actúa Dios. Uno de los hijos de los sacerdotes, a los cuales Saúl acaba con ellos, logró escapar. Y escapa con el efod, con el cual podían conocer la voluntad de Dios. Y en un momento determinado, David recurre al efod para saber la voluntad de Dios, y eso le salva la vida cuando el pueblo quería acabar con él. A lo largo de la huida, el Señor dio 2 veces, como dijimos, a Saúl en la mano de David. Y en ambos casos, el comportamiento de David mostró cómo la ayuda divina que había recibido hasta ese punto había fortalecido su confianza en el Señor. Él no siguió su propio razonamiento, no siguió su propia opinión, sino que reconoció a Dios en la situación y no tocó a Saúl. La protección ante la realización de la venganza ante Nabal. Nabal, ¿quién era? Un hombre a quien David había protegido a sus pastores y a su gente. Cuando David se acerca, pasaba hambre con sus hombres, le piden comida, se la niega. David, su impulso natural fue cobrar venganza frente a él. Pero aparece la mano de Dios. Aparece la mano de Dios. ¿Cómo? La esposa de este hombre va delante de David cuando él ya se emprendía su camino a acabar con él y se coloca delante de él y lo detiene. Lo detiene. Le dice, bendito sea el Señor. Le detiene y le dice que no emprenda esa tarea. Y David le responde y le dice, bendito sea el Señor, Dios de Israel, que te ha enviado por mi encuentro. Y bendita seas tú por tu buen juicio. Me has impedido derramar sangre y vengarme con mis propias manos. El Señor, Dios de Israel, me ha impedido hacerte mal. Dios lo estaba guardando también de su propia actividad, de sus propias decisiones en medio de la crisis. Porque la crisis nos coloca también a un límite, nos coloca en los bordes.
de nuestras veces hasta de nuestras capacidades, al límite de nuestro carácter. Y justamente Dios también estaba presente ahí. David no tenía responsabilidad, como dijimos, de la crisis que estaba viviendo, pero ves cómo Dios estaba trabajando con él. Dios trabaja en él en medio de la crisis y él es consciente de esto y le detiene cuando él va a actuar con un mal juicio, cuando quería matar a este hombre. David no tenía la responsabilidad de la crisis que vivía, pero sí tenía la posibilidad de agravar la crisis o actuar con temor a Dios. 2 veces, como dijimos, actúa con buen juicio. Y en la otra, cuando le faltó prudencia y le faltaba criterio, Dios lo guarda y le enseña por medio de esa situación. Y él rápidamente se da cuenta y agradece a Dios de haber colocado a esa mujer que lo detuvo. ¿Cuántas veces, hermanos, también Dios nos ha guardado? Pero ¿cuántas veces también nosotros somos llevados por nuestra propia sabiduría, por nuestra propia opinión y agravamos aún más las crisis que se producen? Yo pensaba un poco en cómo se da toda esta crisis, que ya no es solo sanitaria, también provoca una crisis social, ¿cierto? Y la verdad es que muchas de las acciones que escuchamos, que vemos por televisión, son actuaciones que lo único que hacen es profundizar aún más la crisis. ¿A qué estamos llamados nosotros, hermanos? A actuar con criterio, a actuar con un juicio justo, a actuar con prudencia, a actuar como Dios, como Jesucristo actuaría, siendo reconciliadores, siendo conciliadores en medio de esta situación, proclamando una paz, pero una paz activa en medio de estas circunstancias. Porque justamente en medio de las crisis también Dios nos quiere usar para bendecir a otros también que están experimentando la misma crisis. Porque esta es una crisis de alcance global que nos alcanza a todos. Por lo tanto, también es una posibilidad de nosotros acompañar en medio de esta crisis. Tercer punto y último, en el camino de la crisis o el camino de las crisis nos lleva a mirar al lugar correcto. Y tan solo en este punto quería decir, y en realidad la respuesta para este punto es justamente el Salmo 57. Porque David estaba en esa cueva, en la cueva de Adulam, estaba junto a otros hombres, pero su refugio no estaba siendo exactamente esa cueva, sino que su refugio estaba siendo Dios mismo. Él se esconde y se coloca a la sombra de las alas de ese Dios todopoderoso en el cual está confiando. Él está aprendiendo a confiar, algo que necesitaría para su reinado posterior. Esta no sería la única crisis de David. Sabemos después que tuvo muchas otras crisis y crisis profundas, pero cada crisis iban transformando, iban formando el corazón de David. El Salmo 57, para terminar, y lo vuelvo a leer, y yo creo que con esto terminamos, justamente para que Dios nos hable y de alguna manera las palabras de David en medio de esa cueva sean también nuestras palabras. Decía David: ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. Dios enviará su misericordia y su verdad. Mi vida está entre leones, estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas, sus dientes son lanzas y saetas, y su lengua espada aguda. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Red han armado mis pasos, se ha batido mi alma. Hoyo han cavado delante de mí, en medio de él han caído ellos mismos. Pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto. Cantaré y trovaré salmos. Despierta, alma mía, despierta, salterio y arpa. Me levantaré de mañana, te alabaré entre los pueblos, oh Señor. Cantaré de ti entre las naciones, porque grandes es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. David, en el camino de la crisis, miró al lugar correcto, miró a ese Dios todopoderoso que lo llamó siendo un joven pastor de ovejas, y en medio de la crisis siguió mirándola a él, porque vio el camino de la crisis como un lugar de refugio delante de Dios, pero también un lugar donde Dios estaba trabajando y donde Dios estaba formándole. De esta misma manera, hermano, que en este día podamos hacernos preguntas, y ahora tendremos la oportunidad de dividirnos en salas para poder orar, pero antes justamente puede comentar y pueden responder juntos cómo Dios está transformando tu corazón en medio de esta crisis. ¿Qué implicancias tiene esa transformación de tu vida? Porque de esta crisis yo diría que no podemos salir igual, sino si estamos bajo la cobertura de Dios, tenemos que salir distintos, no solo individualmente, sino también como iglesia,
iglesias locales y como la iglesia en este mundo, para que sigamos trabajando en la misión de Dios. Que Dios nos guíe y que Dios nos ayude. Oramos al Señor. Señor Dios Todopoderoso, gracias por tu palabra, gracias por el testimonio de David, por este relato tan detallado que tú nos dejas en el libro de Samuel, que nos sirve, Señor, ahora, miles de años después, nos sirve para afrontar nuestras propias crisis, Señor, pero en las crisis donde sabemos que tú estás en medio nuestro. La misma confianza que él tuvo en esa cueva o tuvo en el desierto, la podemos tener nosotros y saber que tú estás presente. Dios, no queremos perder la oportunidad de que tú nos formes en medio de estas circunstancias, porque justamente es el momento donde tú puedes dejar al descubierto nuestras falsas confianzas, nuestro orgullo, nuestras autoseguridades, nuestra autosuficiencia, Señor. Y es la oportunidad para correr a ti, Señor, para huir a ti, Señor. Guíanos, Señor, que tu Espíritu Santo nos hable, Señor, y nos convenza, Señor, de aquella situación en que nos vamos bien, Señor, y que también nos desafíes, Señor. Nos desafíes para en medio de este tiempo poder actuar como tú quieres que actuemos, Señor, para que podamos ser tus manos y tus pies, Señor, en medio de tanta necesidad, Señor, que estamos viviendo. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Qué bien, Sebas. Gracias por compartir esto. Lo que me encanta de esto es el hecho de que la crisis no es un paréntesis, no es un punto y aparte y estamos esperando a ver cuándo empieza la vida de nuevo, sino que es la vida. Estamos haciendo el camino. Estamos en ese proceso ahora mismo y Dios está obrando en nosotros. Qué bonito recordar que Dios está con nosotros siempre y en este momento está con nosotros. Y esas preguntas que